En este video vamos a ver el efecto de las obligaciones. Bueno, este es un video que es parte del resto de videos en relación a la teoría de las obligaciones. Fundamentalmente en este caso vemos un capítulo no menos importante, que es el efecto de las obligaciones, del cual voy a destacar algunos conceptos clave que habitualmente se consultan en los exámenes de grado, ya sean tradicionales o los exámenes de grado alternativos, que se trata de aquellos exámenes que tienen que ver con la resolución de casos. Bueno, en la práctica habitualmente tenemos que recurrir al efecto de las obligaciones. ¿Qué pasa si efectivamente teníamos un plazo para cumplir esa obligación o teníamos que cumplir esa obligación? ¿Y qué pasa si el deudor no la cumplió definitivamente? ¿Qué sucede? Pues bien, fundamentalmente los artículos 1545, 1559 conforman parte del título 12 del libro cuarto del Código Civil y tratan del efecto de las obligaciones. El Código, sin embargo, confunde en este título los efectos de los contratos con los efectos de las obligaciones. Los artículos 1545, ley del contrato, 1546, los contratos deben ejecutarse de buena fe. El 1547, el grado de culpa del que se responde en cada contrato. El 1552, los efectos del amor en los contratos bilaterales. El 1554, los requisitos y efectos del contrato de promesa. El 1558, los perjuicios de que responde el deudor según si su incumplimiento se debe al dolo o a la culpa. Reglamentan exclusivamente los efectos de los contratos. Por tanto, creo importante tener presente a la hora de las preguntas y derechamente de los conflictos que se pueden presentar durante el examen de grado, tener presente estos temas para estudio. ¿Cuáles? La ejecución forzada clave, la cesión de bienes, la prelación de créditos, la indemnización de perjuicios, la determinación o avaluación de los perjuicios, los derechos auxiliares del acreedor. Cada uno de estos temas son habitualmente consultados, ¿ya? Por ejemplo, la prelación de crédito. En una ocasión pude presenciar un examen de grado, las dificultades que presentó el alumno en su momento para describir la prelación de crédito, de lo cual tenemos otro video, ¿ya? De tal manera que hago énfasis en eso. Por otra parte, dentro de la generalidad de este tema, el artículo 1548 referido a la obligación de dar, el 1549 que alude a la obligación de conservar la cosa, el artículo 550 que dispone cuál de las partes soporta el riesgo por la pérdida de la cosa fortuita, de la cosa debida, el artículo 1551 que establece cuándo el autor está en mora, el artículo 1553 concerniente a las opciones que tiene el acreedor de la obligación de hacer ante el incumplimiento del deudor, el artículo 1555 que contempla las opciones que tiene el acreedor de la obligación de no hacer ante el incumplimiento del deudor, el artículo 1556 al disponer que comprende la indemnización de perjuicios, el artículo 1557 que define a partir de qué momento se debe la indemnización de perjuicios, y finalmente por el artículo 1559 que reglamenta la indemnización por la mora en el caso de las obligaciones en dinero. En todo examen de grado se evalúa la geografía de código, ¿ya? Directa o indirectamente, explícitamente o tácitamente, pero que se evalúa, se evalúa. Por lo tanto, recordar algunos artículos de los cuales podemos hilvanar una respuesta respecto de este tema que estamos viendo. Por otra parte, es importante mencionar que jurídicamente no debemos confundir los efectos de un contrato con los efectos de una obligación. Los efectos de un contrato son las obligaciones que crean. Un contrato es la causa y la obligación el efecto que de la causa proviene. A su vez, el efecto de las obligaciones es la necesidad jurídica en que se halla el deudor de cumplirla.
para lo cual la ley le da al acreedor ciertos derechos destinados a asegurar su cumplimiento. Los efectos de las obligaciones, en otras palabras, son las consecuencias que para el acreedor y el deudor surgen del vínculo jurídico obligatorio que los liga, ¿ya? Por otra parte, lo normal en la vida jurídica es que el deudor cumpla voluntaria y espontáneamente su obligación. Si ello no acontece, entramos en el ámbito de los efectos de las obligaciones. Podemos definirlos entonces como los derechos o el conjunto de medios que la ley confiere al acreedor para obtener el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de la obligación por parte del deudor, cuando éste no la cumpla en todo o en parte o esté en mora de cumplirla, ¿ya? Por cierto, otro aspecto que es clave, que estos derechos que la ley confiere al acreedor son tres. Un derecho principal para exigir, en cuanto sea posible, la ejecución forzada de la obligación, de los cuales nos detendremos en un próximo video, exclusivamente en ese tema. Un derecho secundario para exigir la indemnización de perjuicios supletorio al anterior. 3. Derechos auxiliares destinados a dejar afecto el patrimonio del deudor al cumplimiento de la obligación, a mantenerlo en condiciones de afrontar las obligaciones que contrajo o de pagar la indemnización supletoria. Los derechos auxiliares de esta manera son funcionales a cualquiera de los dos primeros derechos. Son herramientas que la ley proporciona para obtener el cumplimiento de la obligación pactada o para lograr la indemnización equivalente al cumplimiento de la obligación, ¿ya? Ciertamente, ¿cuáles son? Son tales el derecho de impetrar medidas conservativas, la acción oblicua o subrogatoria, la acción pauliana o revocatoria y el beneficio de separación de patrimonios, ¿ya? Estos temas son extraordinariamente sensibles y son habitualmente consultados en los exámenes de grado. Por lo tanto, los invito a que revisen sus apuntes y complementen este video, que al menos puede ser un elemento motivacional para profundizar sus estudios.